Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema la reserva de la Santísima Eucaristía y su culto fuera de la misa. Vamos a un primer aspecto, la reserva de la Santísima Eucaristía. La celebración de la Eucaristía en el sacrificio de la misa es verdaderamente el origen y el fin del culto que se le tributa fuera de la misa. Las sagradas especies se reservan después de la misa, principalmente con el objeto de que los fieles que no pueden estar presentes en la misa, especialmente los enfermos y los de edad avanzada, puedan unirse a Cristo y a su sacrificio que se inmola en la misa por la comunión sacramental. Además, esta reserva permite también la práctica de tributar adoración a este gran sacramento con el culto de latría que se debe a Dios, es decir, de adoración. Por lo tanto, es necesario que se promuevan vivamente aquellas formas de culto y adoración, no solo privada, sino también pública y comunitaria, instituidas o aprobadas por la misma Iglesia. La hora santa, la oración en el sagrario, la exposición del Santísimo el jueves santo y todos los jueves del año, el domingo, con el fin de que los fieles puedan estar en adoración, unidos a Cristo bajo la especie del pan. Según la estructura de cada iglesia y las legítimas costumbres de cada lugar, el Santísimo Sacramento será reservado en un sagrario, en la parte más noble de la iglesia, más insigne, más destacada, más convenientemente adornada y también por la tranquilidad del lugar, apropiado para la oración, con espacio ante el sagrario, así como suficientes bancos o asientos y reclinatorios. Atiéndase diligentemente, además, a todas las prescripciones de los libros litúrgicos y a las normas del derecho, especialmente para evitar el peligro de profanación. Hay que estar atentos. Además de lo prescrito en el canon 934, parágrafo 1, se prohíbe reservar el Santísimo Sacramento en los lugares que no están bajo la segura autoridad del obispo diocesano o donde exista peligro de profanación. Si esto ocurriera, el obispo revoque inmediatamente la facultad ya concedida de reservar la Eucaristía. Esto precisamente a tenor del número 131 del documento Instrucción Redemptionis Sacramentum del 25 de marzo del 2004. Nadie lleve la Sagrada Eucaristía a casa o a otro lugar contra las normas del derecho. Se debe tener presente además que sustraer o retener las sagradas especies con un fin sacrílego o arrojarlas constituye uno de los graviora delicta, uno de los pecados graves, de los delitos graves, cuya absolución está reservada a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El sacerdote o el diácono o el ministro extraordinario, cuando el ministro ordinario esté ausente o impedido, que lleva al enfermo la Sagrada Eucaristía para la comunión, irá directamente en cuanto sea posible desde el lugar donde se reserva el sacramento hasta el domicilio del enfermo, excluyendo mientras tanto cualquier otra actividad profana para evitar todo peligro de profanación y para guardar el máximo respeto al cuerpo de Cristo. Además, sígase siempre el ritual para administrar la comunión a los enfermos, como se prescribe en el ritual romano.
Otro elemento importante a considerar es que algunas formas de culto que a la Santísima Eucaristía fuera de la misa que podemos considerar. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico. Por lo tanto, promuévase insistentemente la piedad hacia la Santísima Eucaristía, tanto privada como pública, también fuera de la misa, para que sea tributada por los fieles la adoración a Cristo, verdadera y realmente presente, que es pontífice de los bienes futuros y redentor del universo. Corresponde a los sagrados pastores animar también con el testimonio personal el culto eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas. La visita al Santísimo Sacramento, los fieles no dejen de hacerla durante el día, puesto que el Señor Jesucristo presente en el mismo como una muestra de gratitud, prueba de amor y un homenaje de la debida adoración. La contemplación de Jesús presente en el Santísimo Sacramento, en cuanto es comunión espiritual, une fuertemente a los fieles con Cristo, como resplandece en el ejemplo de tantos santos. La Iglesia en la que está reservada la Santísima Eucaristía debe quedar abierta a los fieles, por lo menos algunas horas al día, a no ser que obste una razón grave para que puedan hacer oración ante el Santísimo Sacramento. El ordinario promueve intensamente la adoración eucarística con asistencia del pueblo, ya sea breve, prolongada o perpetua. En los últimos años, de hecho, en tantos lugares la adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad, aunque también hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. La exposición de la Santísima Eucaristía hágase siempre como se prescribe en los libros litúrgicos. Además, no se excluya el rezo del rosario, admirable en su sencillez y en su profundidad, delante de la reserva eucarística o del Santísimo Sacramento expuesto. Sin embargo, especialmente cuando se hace la exposición, se evidencia el carácter de esta oración como contemplación de los misterios de la vida de Cristo Redentor y de los designios salvíficos del Padre Omnipotente, sobre todo empleando lecturas sacadas de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Escritura. Sin embargo, el Santísimo Sacramento nunca debe permanecer expuesto sin suficiente vigilancia, ni siquiera por un tiempo muy breve. Por lo tanto, hágase de tal forma que en momentos determinados siempre estén presentes algunos fieles, al menos por turno. Donde el obispo diocesano dispone de ministros sagrados u otros que puedan ser designados para esto, es un derecho de los fieles visitar frecuentemente el Santísimo Sacramento de la Eucaristía para adorarlo y al menos algunas veces en el transcurso de cada año participar de la adoración ante la Santísima Eucaristía expuesta. Es muy recomendable que en las ciudades o en los núcleos urbanos, al menos en los mayores, el obispo diocesano designe una iglesia para la adoración perpetua, en la cual se celebre también la Santa Misa con frecuencia o en cuanto sea posible diariamente. La exposición se interrumpirá rigurosamente mientras se celebra la misa. Conviene que en la misa se precede, o mejor dicho, conviene que en la misa
que precede inmediatamente a un tiempo de adoración, se consagre la hostia que se expondrá a la adoración y se coloque en la custodia sobre el altar después de la comunión. El obispo diocesano reconozca y en la medida de lo posible aliente a los fieles en su derecho de constituir hermandades o fraternidades o asociaciones para practicar la adoración, incluso perpetua. Cuando esta clase de asociaciones tenga carácter internacional, corresponde a la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos erigirlas o aprobar sus estatutos. Vamos a un tercer elemento, las procesiones y los congresos eucarísticos. Corresponde al obispo diocesano dar normas sobre las procesiones mediante las cuales se provea a la participación en ellas y a su decoro, y promover la adoración de los fieles como testimonio público de veneración a la Santísima Eucaristía, donde pueda hacerse a juicio del obispo diocesano, téngase una procesión por las calles, sobre todo en la solemnidad del Corpus Christi, es decir, del cuerpo y la sangre de Cristo, ya que la devota participación de los fieles en la procesión eucarística de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo es una gracia de Dios que cada año llena de gozo a quienes toman parte en ella. Aunque en algunos lugares esto no se puede hacer, sin embargo, conviene no perder la tradición de realizar procesiones eucarísticas. Sobre todo, búsquense nuevas maneras de realizarlas, acomodándolas a los tiempos actuales. Por ejemplo, en torno al santuario, en lugares de la iglesia o con permiso de la autoridad civil en parques públicos. Sea considerada de gran valor la utilidad pastoral de los congresos eucarísticos, que son un signo importante de verdadera fe y caridad. Prepárense con diligencia y realícense conforme a lo establecido, para que los fieles veneren de tal modo los sagrados misterios del cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, que experimenten los frutos de la redención. Hasta aquí, mis hermanos, en este tema, en esta catequesis litúrgica sobre la Sagrada Eucaristía. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere pax et bonum.